Sociales, Arte y Humanidades del CEAD Valledupar y directora del curso de Ecología Humana que hace parte de esta estrategia. En este momento también vamos a contar con la colaboración de la docente Diana Maecha, quien es docente de psicopatología y contexto, quien nos está colaborando para realizar también este evento el día de hoy. Doctora Diana. Muy buenas tardes a todos. Un gusto verlos y que hoy podamos estar aquí en este magnífico evento. Es un gusto también conocerlos a todos y tener la presentación de estos invitados que son muy especiales para todo el desarrollo de este ejercicio. También agradecemos a todo lo que tenga que ver con los procesos de la colaboración del Colegio Colombiano de Psicólogos y de ASCOFASI que se unen al desarrollo de este evento. Y a la universidad, claro está, que nos permite estos espacios para compartir y para generar nuevos conocimientos en desarrollo a la neurociencia. Gracias, Diana. Bueno, en este primer momento tengo el gusto de presentarles al doctor Antonio Amariz. Él es psicólogo de la Universidad Simón Bolívar de Barranquilla, especialista en neuropsicología infantil de la Universidad Javeriana de Cali y candidato a maestría en psicopatología infanto-juvenil. En este momento se desempeña como coordinador asistencial de CIRAMAT y docente universitario. En este momento, el doctor Antonio nos va a hablar sobre el tema de construyendo un cerebro social. Entonces, los voy a dejar con el doctor Antonio Amariz. Doctor Antonio. Bueno, muy buenas tardes. Sí, es un placer, bueno, ya alrededor de 9, 10 años universitario y digamos que hoy tengo el placer de poder compartir con estudiantes de la UNAD. He tenido la oportunidad en escenarios prácticos poder compartir con estudiantes que han ejercido su práctica clínica en los escenarios donde hemos coincidido y bueno, muy buena la experiencia hoy, tener la oportunidad de compartir directamente en la diálogos de saberes acerca de un tema específico. Entonces es un honor hoy, digamos que incursionar con ustedes. Mi nombre es Antonio Amariz, ya lo hablábamos hace un poco, coordinador asistencial de una IPS donde precisamente trabajamos con niños relacionados en la evaluación, diagnóstico y rehabilitación neuropsicológica, donde entendemos la importancia de las redes neuronales para consolidar procesos de rehabilitación y de habilitación, porque realmente ese es el reto que tenemos en las neurociencias, poder habilitar y volver mucho más funcional a una persona que tenga alguna alteración neurológica. Entonces, hemos escuchado hace mucho tiempo de manera recurrente el término neuromarketing, neurociencia, neurodidáctica, y cada vez las neurociencias vienen tomando un papel importante, incluso el hecho de que muchos de los estudiantes precisamente se interesen por hacer parte del grupo de neurocientíficos y neuropsicólogos, porque realmente conocer, fascinante del cerebro, cada día es un enigma mayor. Cada día el cerebro nos sorprende y realmente poder consolidar esas redes neuronales, todo lo que vincula, toda una serie de niveles de estudio del organismo, como desde un tema atómico, la partícula más pequeña que podemos encontrar en el cerebro, hasta un nivel molecular, como son los neurotransmisores, todas las redes neuronales que encontramos y todas las células que hacen parte de ese maravilloso eh, órgano y estructura de órganos o conjunto de órganos, también a nivel de todo lo que implica la corteza cerebral para consolidar órganos, para consolidar sistemas y que podamos entender todo lo que participa para que podamos hacer lo que hoy estamos haciendo, ¿verdad? Pensar, sentir, actuar. Parece algo sencillo, pero cuando realmente hay una alteración, eh, eh, en neurociencias, ahí es donde valoramos todo lo que implica ese funcionamiento típico funcional y es precisamente
lo que nos corresponde a los neuropsicólogos, estudiar cómo se da cada función, porque una diferencia importante entre el neurólogo clínico, el neurólogo infantil, es precisamente que el neurólogo trata de entender cómo se encuentra en cada estructura. El neuropsicólogo debe entender cómo se dan esas estructuras funcionalmente hablando, cómo se correlacionan para que esas funciones puedan darse de la mejor manera. Y bueno, y hoy no lo podemos eh, apartar de lo que implica la neurociencia en el campo social. Precisamente construyendo un cerebro social implica que aunque tengamos un cerebro sano, aunque tengamos un cerebro o un encéfalo realmente consolidado en todas las estructuras biológicas, atómicas, moleculares, dependemos de esas relaciones sociales, ¿verdad? Dependemos de que esas redes neuronales precisamente se basan en cómo se van integrando, cómo se van consolidando esa información para que se puedan dar las redes neuronales. Es decir, depende del contexto, depende de cómo realmente consolidamos hábitos, cómo consolidamos rutinas, cómo ese cerebro social depende también de la construcción de una serie de hábitos como esa serie de hábitos, como frecuentemente hablamos del diseño de hábitos, pero ¿por qué ciertos hábitos no se consolidan? ¿Por qué ciertos hábitos no logran perdurar en el tiempo? Entonces es importante entender precisamente cómo se dan esas redes neuronales para que se puedan consagrar hábitos. Decimos frecuentemente, el tema no es comenzar, el tema está en mantenerse. Y precisamente ese tema de mantenimiento depende de esa consolidación de redes. A veces cuando estamos en la universidad y decimos, ¿por qué no entendí tal tema? Y no buscamos, no leemos, no profundizamos. Hoy, entenderlo desde el cerebro social, desde el cerebro social, desde ese cerebro que implica la interacción con todo. Desde un modelo histórico-cultural, de hecho, cuando nos especializamos en neuropsicología, digamos que el enfoque, el lente con que realmente miramos un poco más, tiene una visión histórico-cultural. ¿Qué significa esto? Precisamente la consolidación de los procesos a partir de la socialización, de esos aportes de Vygotsky, de esos aportes de Luria, que tienen una percepción basada en el modelo histórico-cultural, donde se da y se consolida a través de la socialización. Porque es importante socializarnos. De hecho, incluso nuevos conceptos como, o no tan nuevos, como la neurona en espejo, que precisamente se basa en los modelos de consolidación de imitación. Inconscientemente, allí normalmente hay aprendizajes que se dan por la observación y que terminamos modelando a través de la conducta repetitiva. Entonces, es allí donde esos conceptos de las neurociencias le vienen aportando a la neuropsicología y en términos generales a todo el escenario de la interpretación de la conducta humana. Entonces vamos a hablar de ese cerebro social, cómo realmente podemos eh, hablar un poco incluso de la epigenética, ¿no? Hablar de la epigenética implica que tenemos unos elementos biológicos importantes. ¿Cuáles son esos elementos biológicos? Bueno, todo lo que implica la consolidación del temperamento, todo lo que de alguna manera heredamos, ¿verdad? Por nuestros padres, todo el contexto genético. Eso llamamos temperamento y elementos biológicos. Podemos tener una predisposición genética para desarrollar equipatología, pero si de alguna manera a nivel social nuestra interacción con el ambiente puede también favorecer el diseño de incluso patrones comportamentales diferentes, patrones de vida diferentes. Es decir, en mi caso, por ejemplo, tengo la predisposición biológica de la hipertensión, ¿cierto? 50% de eso llamamos ese escenario biológico. Pero si de alguna manera yo socialmente tengo una serie de hábitos diferentes, un estilo diferente, practico una actividad física, me cuido a nivel de mi alimentación, esto de alguna manera puede evitar o disminuir la predisposición a desarrollar una patología importante. Entonces, miren la importancia de ese cerebro social, de esa interacción con el ambiente, que de alguna manera no solo será importante en la psicología, sino también incluso
en la medicina y en el término del neurodesarrollo y algunas patologías como cada vez vamos notando que viene aumentando en personas jóvenes los trastornos o los declives cognitivos. Personas muy jóvenes consultan porque no saben dónde le dejan las cosas, se le olvida el nombre de tal persona. Yo estoy muy joven para que se me olvide dónde dejo las cosas. Realmente no sé dónde dejo las llaves. ¿Por qué se da ese declive cognitivo si realmente será que tengo Alzheimer tan joven? O Alzheimer tan joven. Sí, entonces todos esos escenarios nos llevan a entender que depende de ese diseño de hábitos y esa relación que tenemos con el ambiente, porque el cerebro debe totalmente y diariamente entrenarse, construirse desde esa relación social, y por eso decíamos, cuando me preguntaban el título, ¿cómo realmente construimos este título? Un cerebro, construyendo un cerebro social. Entender que de esa relación con ese entorno no solamente implica la socialización, sino la relación que tengo con cualquier estímulo en mi ambiente. Incluso lo enfocábamos no sé cuánto tiempo es, 45. Cuando me decían el tema del estrés, hoy en día se dan cuenta que desde que nos levantamos, lo primero que vemos en las redes son noticias desagradables, ¿verdad? Noticias que de alguna manera pueden impactar. ¿Y por dónde ingresan? Por nuestros canales sensoriales. Ingresan por nuestra vista. Escuchamos. Entonces prendemos el televisor, escuchamos y vemos. Y esos canales sensoriales, de alguna manera también nos predisponen precisamente ¿a qué? A que ya hay un nivel de alerta importante y salimos con cierto nivel de inseguridad y salimos con cierto nivel a veces hasta ideas persecutorias un poco racionales por lo que pasa en Valledupar, por lo que pasa en Colombia, o a veces esta situación económica de una manera nos predispone y va construyendo una red o un esquema de pensamientos, una serie de ideas que luego que conllevan a un estado de ansiedad, a un estado de pronto de malestar. Y a veces decimos, no sé por qué me siento así, me siento como rara hoy, pero ya habíamos escuchado una cantidad de cosas que ya nos cargó, ingresaron por nuestros canales sensoriales y generaron una red y unas ideas de pensamiento que nos predisponen al tema de la ansiedad, que nos predisponen un poco a cierto nivel de respuestas un poco exageradas sensorialmente, fisiológicamente. De pronto, es que tengo cosquilleo en la barriga y no sé por qué. Pero precisamente se da con base en esas respuestas fisiológicas que pueden coincidir allí. Entonces, qué importante es entender que lo social, cuando hablamos de lo social, es esa relación que tenemos con el contexto, esa relación que ingresa por nuestros sentidos, que ingresa por cada canal sensorial y va a construir una red de pensamientos importantes. Entonces, construir un cerebro social implica desde la retroalimentación de cómo nos estamos hablando, desde esos filtros que también son importantes a nivel de las ideas, de esos constructos de esquemas mentales, que también van a jugar un papel importante en la neurobiología emocional y en la neurobiología conductual, que precisamente se consolida en nuestros actos. Entonces, allí hablábamos de que, como lo decía también al inicio, la neurociencia es una disciplina totalmente... ¿Cómo puedo soltar? Con la motricidad. Digamos que al inicio lo decíamos, las neurociencias son relativamente jóvenes, pero sabemos que hay una línea de tiempo importante que ha marcado una incidencia en algún momento localizacionista, es decir, que antes se hablaba de que se sustentaba una función en una zona específica. Ya es importante, o ya entendemos que en la participación global de cada estructura para que se pueda funcionar. En la holística del sistema nervioso, es decir, todas esas redes que realmente van a participar y que ya hay una visión mucho más holística de sistemas funcionales. Y es allí donde también las neurociencias, como lo decía al inicio, ya la neurodidáctica, el neuromarketing, la neuroeducación, ya los docentes, tanto en la formación universitaria como desde la primaria y el bachillerato, se interesan en entender cómo aprende el cerebro, entender realmente cómo le enseño de una manera diferente a mi chico para que realmente pueda aprender. Antes había una manera muy tradicional y era totalmente ortodoxa quizás y muy rígida quizás. Ya hoy en día
¿Cómo logro para que el niño pueda focalizar un poco más la atención? ¿Cómo realmente aprende el cerebro? Y es allí donde la neurodidáctica juega un papel importante, la neuroeducación, que bueno, la neurodidáctica es una subdisciplina de la neuroeducación. Pero allí hablar de las neurociencias sociales también no, quiere aportarle a la psicología social precisamente esos vínculos de esas redes que se pueden generar y cómo el contexto social tiene importante para el cuidado de ese cerebro. Entonces, ¿qué es el estrés social? Lo hablábamos ahorita. Digamos que siempre estamos expuestos, ¿no? Siempre estamos expuestos a una serie de eventos y respuestas fisiológicas, pero el tema no está en el estrés, sino cuál es la percepción que tenemos de esa situación. De hecho, mm, semiológicamente podríamos decir que realmente lo patológico es el distrés, que es el malestar. ¿Qué me genera ese malestar? ¿Cuáles son las situaciones que realmente me generan malestar cada vez que me veo expuesto y generan unas respuestas importantes a nivel de mi estado de escape, ¿cierto? Como la ansiedad, como la evitación, como esa respuesta que constantemente en la fase de amenaza genera un desequilibrio, alteran la homeostasis del organismo generando respuestas como el aumento de la presión arterial, las cefaleas. ¿Te dan cuenta cómo está en época de parcial? ¿Qué pasa? Voy más al baño. La cefalea. Entonces, cada vez que nos exponemos a una situación, de pronto a veces cuando nos contrariamos, ¿qué aumentamos? Aumenta la presión, se nos ponen las orejas rojas, os cambia. Sí, precisamente porque allí hay un sistema respondiendo a esa situación con el entorno. Ahora imaginemos en cada momento que nos expongamos a esa serie de interacciones, realmente, ¿qué va a pasar? Es un organismo que va a tener una serie de alteraciones significativas que pueden exponerse incluso hasta las patologías. De hecho, por eso se considera que el estrés es una de las enfermedades que ha generado alteraciones significativas, incluso hasta la muerte. Personas que constantemente expuestos a ese tipo de eventos desarrollan patologías como gastritis, generan cáncer, ¿sí? Y eso incluso, lógicamente, puede generar la muerte en esas fases complejas. Entonces, eh, digamos que entender un manejo importante, lo decía ahorita, es consolidar y siempre debemos, bueno, y más desde este campo, porque se dan cuenta en la presentación, cuando les hablaba que soy neuropsicólogo infantil y que también candidato a maestría en psicopatología, es precisamente me interesa un poco más ese cerebro infantil. Y es allí donde a veces hablamos hasta el tema de orientación vocacional. ¿Sí? ¿Por qué pensar la orientación vocacional solo en chicos de 10 y 11? Si podemos reconocer talentos desde los niños más pequeños, ¿cierto? De las etapas más tempranas, el niño ya nos muestra una dominancia cerebral importante. Un niño que ya tiene unos talentos y unas actitudes importantes que ya podemos identificar. Hay niños que tienen un discurso verbal bastante interesante que ya nos muestran que tienen unas competencias. Hay niños que son más cinéticos y nos muestran la manera como aprenden, para qué esperar desde 10 y 11. Entonces, miren, esa relación con el contexto, por eso no solo enseñar desde el adolescente a esas estrategias de manejo desde estas etapas, sino de qué manera construimos un cerebro social y de respuestas de manejo de la frustración. Es por eso que allí ese entrenamiento en gestión emocional, en inteligencia emocional, juega un papel importante. ¿Cuál es la característica más frecuente de los chicos? Que les cuesta gestionar la emoción. ¿Y qué decíamos ahorita que genera esa respuesta de distrés o malestar emocional? La dificultad para gestionar, para manejar la frustración, porque si estamos en el trancón, ay, madre, voy a llegar tarde, quedan 5 minutos para llegar, entonces se dispara todo el sistema y vamos desorganizando y generando desequilibrio en nuestro organismo que va a afectar esa actividad fisiológica, ¿cierto? Entonces, es desde allí donde también tenemos que comenzar a hacer un trabajo importante en la gestión de emociones, en el manejo de la frustración, para que nuestros niños, digamos que puedan tener algo muy importante, la organización y el control de impulso. Es una de las dificultades con las que más nos enfrentamos, independientemente de una condición neurológica, independientemente de una condición como el déficit de atención, que implica hiperactividad implica unos niveles de dificultad para regularse. Hay niños que sin necesidad de esta condición, la característica central es no sé manejar la frustración. ¿Qué dice el papá? No sé manejar la frustración. Entonces, esas situaciones generan una predisposición para tener un manejo inadecuado de esas situaciones de estrés. Entonces, también como futuros psicólogos, poder generar esos
programas de entrenamiento, gestión emocional, no solo en el adulto, porque ya se dan cuenta que también los niños pueden tener un nivel de distrés emocional y un nivel de respuesta importante. También se ponen rojos, se dan cuenta cómo se colocan cuando están llenos de ira, cuando están llenos, o en los niños cuando le diagnosticamos un trastorno explosivo intermitente, ¿no? Explosivo de control de impulso, perdón. Entonces, están que tiran cosas, que no logran regular. Precisamente se da por esa dificultad para gestionar y reconocer sus emociones. Entonces, es allí, esas situaciones que cuando no hay una dinámica importante, en este caso con la interacción y la relación con los cuidadores primarios y esas relaciones funcionales con las primeras, digamos, independientemente del contexto, la estructura familiar, cómo va aprendiendo ese cerebro, cómo va generando unas nuevas respuestas, porque esas respuestas, independientemente de su temperamento, también fueron condicionadas y fueron las que forjaron o están consolidando redes de carácter, ¿cierto? Entonces, es importante evaluar eso. Comprendiendo el estrés social. Bueno, el estrés social, digamos, cómo cada uno de nosotros responde a esas situaciones amenazantes o desafiantes. Mañana me toca un parcial. ¿Qué es lo primero que pienso? ¿Qué es lo primero que organizo en mis sensaciones? Pero también qué hábitos tengo frente a esto. ¿Qué hábitos de estudio incluso tengo? ¿Verdad? O, no, yo solo, como ya escuché y creo que no necesito estudiar mucho, entonces es importante como replantear cómo están esas situaciones con las que cada uno de nosotros responde a unas situaciones desafiantes y amenazantes. Y digamos que también muy frecuentemente nos encontramos que esto puede variar de acuerdo al ciclo o etapa de vida en la que se encuentre la persona, ¿verdad? Entonces, es importante entender que estas respuestas pueden dinamizar, como lo decíamos hace un momento, de acuerdo a los modelos, ¿sí? A los modelos. ¿Quiénes son los modelos? Mamá, papá, que allí por estos condicionamientos que también generan formas de aprendizaje, se vuelven, a veces nos acordamos y decimos, es que hacía toda mi papá, hacía toda mi mamá. Entonces ese aprendizaje social también tiene una consolidación importante allí. Y bueno, decíamos, es importante conocer un poco los tipos de estrés, ¿no? Hay un estrés agudo versus un estrés crónico. Digamos que normalmente puede ser un estrés agudo, que puede ser transitorio. Todos que estamos vivos experimentamos esto. Yo lo experimentaba ahorita. Ya venía tarde y, ay, Dios santo, me atrasé, ¿cierto? Ese nivel que puede ser transitorio, pero cuando realmente ya es un estrés crónico, digamos, constante y persistente de acuerdo a la manera como raciono frente a algunas situaciones, ¿verdad? Porque lo decía, se necesita estar vivo para experimentar ese estrés positivo que llamamos estrés funcional, esas situaciones con las que yo diseño estrategias de afrontamiento. Pero cuando realmente no se diseñan las estrategias de afrontamiento adecuadas, realmente puede convertirse en estados más complejos, que incluso puede desarrollar ansiedad, puede desarrollar depresión o incluso enfermedades médicas clínicamente significativas, ¿cierto? Entonces, allí podríamos señalar un ejemplo que normalmente puede ser un examen sorpresa, puede ser algo transitorio, pero cuando el niño o adolescente incluso está expuesto a esas situaciones que hoy en día hablamos, el acoso escolar, al bullying, que se convirtió en algo que frecuentemente pasa, o incluso en este caso, hablando de niños y adolescentes, ya va a generar incluso, se dan cuenta que muchos psicólogos mencionan, cuando tu hijo muestra cefalea recurrente o no puede dormir, ¿sí? Tiene insomnio, tiene problemas para conciliar el sueño, de repente tiene problemas a nivel gastrointestinales o a nivel digestivo, o sin una causa clínica está somatizando qué está pasando en el niño. Son respuestas frente a algunas situaciones específicas que si no hay una evidencia clínica, es importante mirar cómo está este nivel de distrés allí. ¿Sí? Entonces, es fundamental que podamos también evaluar el contexto de socialización, cómo el niño está manteniendo unas relaciones bidireccionales, cómo percibe su ambiente, cómo realmente va construyendo lo que hablábamos hace un momento, esa idea, porque todo está, decíamos, cómo pensamos, cómo sentimos, cómo actuamos, desde ese cerebro, ¿no? Desde ese encéfalo, de todas esas redes neuronales.
Allí está sustentado todo. ¿Cómo estoy yo ahorita aquí expresando? Me está actuando una red de neuronas que me permite moverme, que me está permitiendo realmente poder expresar, organizar un poco lo que estoy hablando, el lenguaje. Miren todos los procesos que pueden estar implicados en lo que estamos haciendo. La atención es uno de los procesos más difíciles, por eso a veces uno no se molesta porque sabe que la atención sostenida, incluso ustedes desgastan más neuronas que con lo que yo estoy haciendo. Cuando digo desgasto, bueno, hay mayor participación, mejor, de esas redes porque la atención sostenida es uno de los procesos que genera mayor esfuerzo. Entonces, por eso se dan cuenta todo lo que pasa, todo lo que hacemos y todo lo que implica la construcción de esas redes, ¿no? De esa organización cerebral. ¿Vamos bien hasta allí? ¿Me estoy haciendo entender? ¿Sí? Ok. Bueno, entonces decíamos ahorita el estrés normal versus patológico, lo que hablábamos un poco del distrés. Entonces, digamos que ese estrés es esa respuesta normativa, esa respuesta frente a alguna situación, y digamos que lo que he venido resaltando a lo largo, cuando es prolongado e intenso, comienza a afectar negativamente el funcionamiento. Miren que incluso cuando realmente exponemos de qué manera al niño en este tipo de situaciones y nos encontramos en la evaluación neuropsicológica con un niño que puede obtener muy buenos resultados en el perfil cognitivo. ¿Cómo así? Nos encontramos que la queja recurrente es que el niño no logra procesar la información, que el niño no rinde muy bien académicamente, que el niño no acompaña a la clase, que de pronto ha presentado regresiones a nivel de su aprendizaje. ¿Y qué debemos tener en cuenta? Bueno, cuando nos encontramos con que el perfil cognitivo le fue muy bien en las pruebas, pero ¿cómo así? Si él no rinde en el colegio. Claro, ya podríamos comenzar a descartar que hay eventos propios de esa relación con el entorno, ese nivel de distrés que le está dificultando realmente algunas alteraciones a nivel de su conducta y emociones que están interfiriendo, llámese ansiedad o algunos rasgos de ansiedad o algunos elementos depresivos y de autopercepción que también van a afectar el desempeño del menor sin necesariamente tener una condición, porque es que, mire qué pasa a veces, siempre existe una impresión diagnóstica y el primer punto es que el niño se distrae y ya pensamos que tiene un déficit de atención o TDAH, todos los niños inquietos ya decimos que son TDAH, pero realmente explorar incluso desde esa relación. Y hay veces niños que son cambiados de colegio mejoran por arte de magia. Entonces, ¿qué quería decir? El entorno y el nivel de estrés que generan ciertos entornos puede realmente alterar también que ese funcionamiento del cerebro. Parece que lo dicen cambiado de chip del cerebro, dicen algunos docentes, porque mejoró, lo cambié de colegio y a veces es el mismo entorno. En este caso menciono el colegio, pero muchas veces el mismo sistema familiar, el contexto específico. Y miren de qué manera ese cerebro social también incide en esos rendimientos y el funcionamiento adecuado del cerebro. Entonces, es muy importante que, bueno, nos vamos a enfocar un poco en la adolescencia. ¿Cuáles son esas causas fisiológicas? Bueno, ya hemos mencionado, hemos ido mencionando algunas psicológicas, ambientales que contribuye el estrés social en niños y adolescentes. Podríamos mencionar que, bueno, hace poco viví la maravilla de un cambio importante en el ciclo vital de una de mis hijas y bueno, la emoción que eso también le generaba a ella y es igual, eso va a incidir un poco en esas respuestas emocionales, de pronto el llanto fácil, a veces la labilidad afectiva, es decir, que cambia rápidamente de un estado emocional a otro, ¿verdad? Son respuestas que pueden incidir en esos estados de estrés y son propios del ciclo vital en la que se encuentra. Pero también nos encontramos muy frecuentemente precisamente con la presión de grupo, la exclusión social. Es que ella tiene la cara fea, es que él tiene la cara fea, es que de pronto él es tonto y comienza a excluirlo y esto comienza a disminuir e impactar en ese cerebro emocional, en ese cerebro límbico, o ese sistema límbico que de alguna manera conlleva a que la percepción y el constructo de pensamiento que va generando el adolescente impacta en su autoconcepto, porque allí
también conocemos que a nivel de la frontalización se rigen muchas funciones como la construcción de nuestra personalidad, los pensamientos y la toma de decisiones. Entonces, ¿de qué manera se dan esas conexiones también? Lo que mencionabas, autoestima baja, el perfeccionismo, factores ambientales que también están mediados por el entorno familiar y esas situaciones de distrés generadas a veces por el mismo contexto familiar, es que tienes que sacar buenas notas, es que tienes que sacar solo puros 5 o 10 o 100, ¿sí? Las mejores notas. Entonces, esta mañana pasó algo interesante que lo conversábamos en un colegio, una miss de prekinder, o bueno, de transición, decía, yo cambié las notas cuantitativas por logros en transición, porque ¿de qué me daba cuenta? Que en el colegio todos los padres le colocaban el primer y segundo puesto y enseguida terminaban colocando en el estado la nota de los hijos. Es decir, siempre hay una relación de competencia que mi hijo ocupe el primer puesto y segundo puesto y esto va generando un sistema de competencia incluso entre ellos y además el nivel de autoexigencia que genera a veces nuestros chicos. Tengo que ocupar el primer puesto, tengo que ocupar el segundo, tengo que estar entre los... Y a veces cuando el niño tiene unas dificultades, ¿qué genera en él? ¿Verdad? Si realmente él no tiene las competencias para generarlo. Entonces, es importante realmente poder evaluar esos sistemas de dinámica familiar donde a veces puede ser orgullo, que lógicamente a quien no le gusta que le vaya bien a sus hijos en clase, pero la presión, incluso sin haberlo felicitado, lo ponemos en el estado porque es un tema de qué, de ego, incluso por encima del niño. Entonces eso termina generando también unas expectativas importantes de autoexigencia. Chicos que a veces no duermen muy bien o se duermen muy tarde y se levantan muy temprano. ¿Para qué? Para rendir académicamente, porque mamá se enoja si no saco un 100, por si no saco, o bueno, 100, un 5, lo que, como el sistema de acuerdo a cada institución educativa. Entonces, miren que ese nivel de expectativas académicas también genera la predisposición a elementos de distrés emocional que debemos tener en cuenta. Y a nivel, bueno, ahí como lo hablábamos al inicio, no podemos desconocer, en el sistema nervioso hay una serie de moléculas importantes que participan, como son los neurotransmisores, y allí también de acuerdo a la recepción de esos neurotransmisores, va a jugar un papel importante en la liberación de hormonas como el cortisol y la adrenalina. Esta realmente también tiene un papel importante en los estados de lucha, de huida, digamos de supervivencia que nos caracteriza, preparar el cuerpo para enfrentar unas situaciones demandantes. ¿De qué manera se prepara el organismo para enfrentarse a cada situación? Y tenemos, también hablaba hace un momento un poco de esto que tiene que ver con la influencia en la función genética y conexiones cerebrales. Cómo nos enseñaron en nuestras primeras etapas a reaccionar a los ambientes, cómo realmente nos enseñaron a manejar frente a las situaciones de demanda, el entorno. Y esas redes neuronales tienen que ver un poco con esas neuronas en espejo. De qué manera imité a esas personas con las que interactué, independientemente mamá o papá, porque ya sabemos que muchas veces hay niños que crecen con abuelas, con abuelos, ¿verdad? Entonces, ¿de qué manera era el nivel de respuesta para el manejo de frustración? ¿De qué manera esto incluso puede afectar las conexiones? Nos sorprendemos cuando vemos esa forma incluso de maltratos, ¿verdad? Ese tipo de maltratos que pueden alterar el funcionamiento del sistema nervioso. Entonces, digamos que, y lo decía hace un momento, cómo esto va a alterar el funcionamiento de la memoria, va a afectar el funcionamiento de la atención, que es un proceso fundamental, es una red fundamental para consolidar el aprendizaje. Y situaciones de estrés que puedan afectar la salud mental, digamos que puede contribuir a la depresión, a la ansiedad y que hemos notado, sobre todo, conductas o trastornos de conducta negativista desafiante también en muchos niños. Trastorno de la conducta desafiante precisamente de esa relación con el contexto que va generando todo una forma peculiar y respuestas y patrones comportamentales. Es decir, que el niño con respuestas impulsivas también tiene unos patrones que han sido consolidados como redes. Es decir, podemos decir que nosotros podemos entrenar
a una persona a tener conductas disruptivas a través de ese condicionamiento. ¿Cómo se da? De esas relaciones diarias que van consolidando redes. Yo lo decía al inicio, ¿cómo consolidamos hábitos? Precisamente la repetición. Entonces no es al azar que un niño tenga conducta disruptiva. Esa es la red que va construyendo desde esa relación que tiene con el contexto, de esa relación que tiene con su comunidad, con esa relación que tiene con cada persona que incide en formar redes neuronales. Todos somos unas redes neuronales. Si yo escucho una palabra nueva hoy, realmente la llevo y si quiero profundizar un poco acerca de eso, leo un poco más. Mañana veo un video acerca de eso y en una semana podré decir que voy a aplicar ese nuevo concepto porque formé nuevas redes neuronales frente a eso. Así se va consolidando. Y por desuso también generamos una especie de neuroplasticidad negativa. Cuando te acuerdas que ya ahorita con este tema de los celulares, antes nos aprendíamos más de 10 números, las fechas de cumpleaños de todo el mundo. Ya no, ¿por qué? Porque esto no entonces se da la neuroplasticidad negativa. Ya lo que no usamos se atrofia y se va generando toda esa, digamos, desconexión de redes importantes. Así pasa. En la medida en que queremos formar y consolidar nuevos hábitos en ese cerebro infantil y habilidades de afrontamiento para tener un cerebro social un poco más activo, un cerebro que pueda afrontar retos, un cerebro que pueda afrontar nuevas adversidades y sobre todo que pueda tener la capacidad de gestionar también frente a esa relación con el otro. Entonces, ¿qué debemos hacer? Y realmente, ya para ir cerrando y darle el espacio a mi querida colega Dora Loaiza, es precisamente cómo comenzamos a construir un ambiente que ayude a la salud mental, cómo construimos ese cerebro social que permita enfrentarnos a estos nuevos retos. Precisamente allí han demostrado, digamos que esas conexiones un poco más con elementos de la naturaleza, esos escenarios importantes de conexión con un ambiente que incluye la manera como nos hablamos, que incluye la manera como nos expresamos a sí mismos, la manera como filtramos la información que ingresa por nuestros sentidos. Si ya me he dado cuenta que mi niño cada vez que le muestro un video y que abusa de los dispositivos, realmente se ha vuelto más violento y hasta habla diferente y lo hacemos con más frecuencia, lo estamos intoxicando más y estamos intoxicando más ese cerebro realmente y no apuntamos al desarrollo de hábitos funcionales que hoy en día incluso tiendas terapéuticas que ayudan a potencializar la memoria, tiendas que ayudan a potencializar la atención, pero no, vamos a darle el celular y habla diferente, y ya entonces lo llevan del doctor y dice que tiene autismo, o realmente tiene TDA, pero realmente es un cerebro intoxicado. Entonces es importante comenzar a filtrar ahorita, identificar cuáles son los malos hábitos que tienen los niños, que tenemos incluso nosotros, que de alguna manera no me permiten desarrollar un cerebro social con mejores conexiones y poder tener también mejores habilidades de afrontamiento. Un entorno laboral, y bueno, esto es un poco más para adultos, pero igual aquí en este caso lo podríamos ajustar a un entorno escolar saludable. Y allí realmente créanme que hacemos eco diariamente. ¿Por qué? ¿Por qué hacemos eco diariamente? Porque nos enfrentamos incluso a estrategias didácticas donde realmente el nivel de tensión que maneja un estudiante, que maneja un niño, donde desde las 6 de la mañana hasta las 3 de la tarde está expuesto y luego sale del colegio a enfrentarse a estudio dirigido y no tiene una actividad física, y tenemos el descaro de mandarlo a actividad física, pero los padres, y aparte van a terapia, ¿qué momento el niño tiene una actividad física funcional, una actividad deportiva, una actividad que realmente permita consolidar estos elementos de ese cerebro social que estamos apuntando? Entonces, es importante generar también ambientes escolares que sean sanos, eventos escolares que realmente ayuden a la construcción, y crean que tratamos de hacer eco, pero es una situación en la que se debe seguir luchando porque el cerebro social no puede ser una utopía, una fantasía, sino que realmente también implica que todos podamos colocar un grano de arena desde el entorno educativo, desde el entorno laboral, desde incluso el ambiente familiar, ¿verdad? Y bueno, a nivel de salud mental, digamos que de qué manera también enseñamos
a nuestros chicos y adolescentes a construir relaciones sanas. Te das cuenta que les cuesta la empatía, cuesta compartir, te das cuenta que a los adolescentes en nuestra actualidad les cuesta mucho esto, compartir. No es que yo no quiero compartir con ella, yo no me cae bien, y es precisamente comenzar más bien a favorecer. O niños que incluso no tienen un adecuado contacto visual, no tienen esas habilidades sociales de inicio funcionales. Debemos comenzar a entrenar en estos escenarios de habilidades sociales que realmente puedan proporcionar, incluso cuando me siento mal. ¿Qué hacen los demás niños? Se burlan, son poco empáticos, ¿verdad? O de pronto cuando alguien se cae, ¿qué pasa? Se burlan. O de pronto es que me pegó, tengo que darle más duro. Es decir, que cada vez estamos apuntando a que se fundamenten emociones que no son tan funcionales y tan adecuadas de responder frente a ese cerebro social que debemos construir. Entonces, ¿de qué manera comenzamos a desarrollar y entrenar a nuestros chicos y adolescentes en el desarrollo de estrategias emocionales de empatía? Y esto también, miren que científicamente sustenta un cerebro social para una comunidad que pueda responder socialmente a la disminución de la depresión, de la ansiedad. Si yo me siento triste y puedo conversar con ella, quizás se ha identificado que disminuye efectos de suicidio, ¿verdad? ¿Verdad? Entonces, si yo construyo redes, también podemos evitar alteraciones a nivel de ciertas respuestas que encontramos en salud mental. Y ya hablábamos de esto, de hábitos saludables y prevención de enfermedades, entonces ya lo escuchamos, pero qué tan difícil es. Decíamos, no es tan fácil comenzar, el tema está en mantenerse, hacer ejercicio. Vemos gente de enero a marzo, los gimnasios llenos, pero ya en festival baja, en diciembre baja, entonces mira que allí es esto, el tema de mantenerse en el ejercicio regular, en la actividad física, una dieta balanceada, eso lo escuchamos mucho, pero muchas veces ¿cuál es el reto? Mantenernos, porque vamos al sábado, las salchipapas, la comida, entonces, ¿qué tan difícil es mantenernos? Y el control de factores como la hipertensión se ha aumentado drásticamente. Bueno, el tema de la hipertensión, porque incluso el tema de las isquemias cerebrales, el tema de eventos neurológicos ya en el adulto, bueno, es un tema de mi compañera y que de esta manera, qué efectos, incluso, pero ¿por dónde comienzan en la niñez? El niño con obesidad, queso, las meriendas altas en azúcar, la salchipapa grandota, la obesidad, allí comienzan a generarse los primeros eventos de predisposición. Entonces, ese cerebro social en construcción también debe implicar dietas balanceadas para evitar y tener como control la hipertensión, la hiperlipidemia y la diabetes, el ejercicio regular y una dieta balanceada. Listo. Espero que ya aquí hay unos puntos importantes, centrales de lo que hemos hablado. Espero que haya quedado todo claro y que si hay alguna pregunta, bueno, dejar el speaker. Me pasé. Ah, ok. Entonces, muchas gracias por haberme escuchado. Sí, gracias, profe Antonio, por todos estos aportes que tiene frente al conocimiento de las neurociencias y todo lo que es el estrés social. Muchísimas, muchísimas gracias. ¿Tienen alguna pregunta para el ponente? Aparte de la lipidemia, ¿cómo que dijiste? Hiperlipidemia. Eso era lo que ella preguntaba. Bueno, yo sí quiero preguntarle algo, profe. Tranquilo. ¿Dónde estás sentado allá? Profe, ¿cuáles serían los factores que pueden servir para proteger el cerebro frente a todo ese estrés y todos los componentes que actualmente pues están incidiendo, sobre todo en los niños? ¿Cuáles serían los factores protectores? Ok. Bueno, a nivel de factores protectores, vamos a identificar, digamos que desde el contexto, lo mencionaba un poco
el tema del diseño de hábitos que impliquen incluso desde la actividad física, trabajar en ello a nivel individual, ¿no? Las dietas también juegan un papel importante porque vamos a disminuir que ciertas toxinas puedan alterar el funcionamiento del sistema nervioso. Y a nivel ya como un tema colectivo, vamos a hablar un poco de esas relaciones funcionales a nivel de la dinámica familiar, ¿no? Que también juega un papel importante, de qué manera el entorno escolar, también lo que hablábamos un poco de qué tanto el entorno escolar también puede favorecer que el niño pueda tener una calidad de vida, porque en teoría hay cosas que pueden parecer una utopía, pero cuando el niño se expone, vemos que altera el funcionamiento de esa tranquilidad y esa atención. Entonces, hábitos individuales, hábitos saludables de dieta, de actividad física, y a nivel colectivo, el ambiente familiar. ¿Qué tanto incentivamos la autoconfianza, autoestima, habilidades sociales y la construcción donde el niño pueda compartir en otros ambientes con otros pares? Incluso esto también lo hablábamos, una red que le va a favorecer cuando se sienta triste poder expresarlo. La expresión de emociones también juega un papel importante. Sí, no, espérese, profe. Aquí por el chat nos están preguntando. Paula López nos pregunta, si una persona que ha fumado mucha marihuana y ha quemado neuronas, ella dice, sé que se pueden recuperar, pero mi pregunta es, primero, si estudia de manera virtual, ¿eso perjudica su cerebro? ¿Y cómo hace para recuperar la memoria perdida por el consumo de drogas? Sí, eso es una investigación ahí. Pero yo pienso que eso va centrado igual en el adulto, ¿no? Eso va. Bueno, digamos que un primer mito que puede decir, lo hablábamos ahorita, hay conceptos que digamos, no lo podríamos mencionar porque lo decía el doctor Johnel, todo se debe basar en unas evidencias científicas y objetivas. Y este creo que puede ser uno de los mitos, que se desgastan neuronas, que se queman neuronas, realmente es algo que realmente es importante consolidarlo desde la investigación. Sí es importante y sí digamos, sustentado desde la ciencia, que lo hablábamos ahorita, hay una serie de eventos que alteran las moléculas, que alteran conexiones, que interrumpen conexiones, que realmente generan una neuroplasticidad negativa, atrofiando funciones importantes como la memoria, como la atención, y lógicamente se puede agudizar cuando hay dos eventos, en este caso el abuso de ciertas plataformas, más las situaciones que van a alterar la recepción de algunos neurotransmisores, como son el tema del consumo de sustancias psicoactivas. Entonces, es importante mediar desde la realidad individual de esa persona un contraste, un antes y después de los hallazgos en el consumo para decir qué tanto ha disminuido, qué tanto realmente las funciones se han visto atrofiadas realmente, qué tanto realmente la memoria se ha visto afectada, qué tanto la atención y sus habilidades emocionales o socioafectivas. Para eso hay que tener unas bases científicas a través de la medición, para no especular. Igual, como lo expresaba, la doctora Loaiza le va a dar un enfoque más desde el adulto, más desde el joven, para que allí podamos conectar esta temática tan importante que se dieron cuenta, quizás la enfatizamos un poco más del cerebro infantil, perdón, y adolescente, y ella lo va a enfocar un poco más desde el adulto, pero también sé que va a profundizar un poco más desde su experiencia en el manejo con adultos. Muchas gracias. ¿Alguna otra pregunta acá en el auditorio? ¿No? Bueno, muchísimas gracias, profe. Muy amable. Bueno. Normalmente, de hecho, se habla de apoptosis, ¿no? Que son muertes celular programadas. La muerte celular programada se da en ciertas etapas, incluso de manera funcional. ¿Y qué decían los neurólogos? Incluso se habla de cuando una persona tiene una convulsión, se muere, no sé cuánto, y realmente es algo que debemos investigar y que realmente debemos sustentar, pero sí se habla de atrofias corticales en ciertas zonas específicas, ¿verdad? ¿Qué son las atrofias? Son alteraciones en el funcionamiento. Entonces, digamos que la muerte celular programada incluso hasta puede ser un momento funcional, que incluso en las primeras etapas de la neurogénesis se da,
en la adolescencia se habla de esta etapa. Entonces mira que la apoptosis como muerte celular programada se da, ¿verdad? Pero digamos que decir frente a cada evento cuántas neuronas se mueren es una especulación de mi parte. No tengo incluso ahorita la formación, no sé si la doctora lo podrá consolidar, pero yo no te podría responder porque no tengo ¿Listo? Bien. De todas maneras, es muy interesante todo lo que el doctor Antonio nos está aclarando en relación a la neurociencia y el comportamiento del cerebro. Bueno, en este momento tenemos con nosotros, y que es parte de nuestro cuerpo académico, a la doctora Olaisa Lobato. La doctora Olaisa tiene una amplia experiencia en el campo de la docencia universitaria en pregrado y posgrado, en la especialización de neuropsicopedagogía. Ella es especialista en neuropsicología y educación, magíster en psiconeuropsiquiatría y rehabilitación, investigadora con artículos y capítulos de libro publicado. Es asociada a Colsip y miembro activa del Nodo de Neurociencia de Ascofasi. Formación y experiencia como neurorehabilitadora cognitiva y psicoterapeuta. En este momento, como les dije, hace parte del cuerpo académico de la Escuela de Ciencias Sociales de acá de Valledupar, y ella nos va a explicar este tema tan importante que está relacionado con la neurociencia social, que es el estrés social. Entonces le damos la bienvenida a la doctora Olaisa Lobato. Muy buenas tardes a todos. Bueno, para mí siempre es un placer poder hablar, digamos, en estos espacios y sobre todo de estos temas que son, digamos, de mucha actualidad para nosotros, sobre todo para nosotros los de esta disciplina. La neurociencia ha revolucionado la formación del psicólogo porque nos ha permitido ya tener esa mirada conductual desde lo biológico. Entonces es maravilloso que nosotros podamos introducirnos, digamos, en este campo maravilloso, ¿sí? Por favor, podríamos pasar la página. ¿Okay? Bueno, vamos a seguir hablando de estrés social porque quiero recordarles a todos que estamos en el marco de la Semana Mundial del Cerebro. Y bueno, toda la comunidad académica, toda la comunidad científica se volca esta semana. ¿Para qué? Para que nosotros podamos hablar sobre lo que se ha investigado del cerebro y para que nosotros no solamente podamos hablar, sino conocer y divulgar. ¿Por qué? Porque sabemos que la psicología es la ciencia que estudia la conducta del ser humano y el órgano del que se deriva la conducta del ser humano es el cerebro. Por ende, nosotros somos llamados a hablar sobre él y sobre todo en esta época donde muchos malos hábitos están generando en el cerebro afectaciones que en algunos casos son irreversibles. Y hablando de estrés social, es importante que podamos mirar este tema. ¿Por qué? Porque de alguna manera es una enfermedad que, según la Organización Mundial de la Salud, está generando muchos estragos, digamos, en todas las personas. Y es importante recordar que si hablamos de neurociencia social, surge la neurociencia. Y la neurociencia es varias disciplinas, ¿sí?, en torno al estudio del cerebro y del sistema nervioso. Pero cuando hablamos de neurociencia social, surge el apellido social. Y entonces decimos, se sigue estudiando el cerebro, se sigue estudiando el sistema nervioso, pero aquí lo estamos haciendo desde las regiones cerebrales vinculadas al comportamiento en la sociedad. ¿Sí? Por ende, ¿sí?, se habla desde la neurociencia social, como bien lo decía el doctor, de cerebro social. Y todos nosotros nacemos con circuitos neuronales, ¿sí? Pero es importante entender que digamos, en el momento de nacer, tengamos circuitos neuronales, no significa que el cerebro social esté ya con nosotros. Significa que el cerebro social nosotros debemos empezar a construirlo. Y la manera como construimos el cerebro social sencillamente es interactuando con otros. Y la primera red con la que nosotros empezamos a interactuar es con la familia, ¿sí? Entonces, bien, es importante que empecemos a hacer ese ejercicio de interacción, como bien lo decía el doctor, con los niños, la familia, y luego entonces vienes con sus pares y así de esa manera, en ese proceso llegarán a hacer una interacción, digamos, con la sociedad y ese cerebro social del que estamos hablando pueda estimularse, ¿sí? Ahora, si hablamos de circuitos neuronales, es importante decir que hay un circuito neuronal o hay unos circuitos neuronales, ¿sí?, que están relacionados con el dominio neurocognitivo.
Estos dominios neurocognitivos, digamos, son centrales en la interacción social. ¿Cuál es ese dominio neurocognitivo central en la interacción social? La cognición social. ¿Sí? Y es importante que nosotros conozcamos este concepto porque es que la cognición social, ¿qué hace? Ella nos permite comprender el comportamiento de los demás. Y aparte de que nos permite comprender el comportamiento de los demás, ella también nos ayuda a que nosotros decidamos cómo actuar socialmente a partir, digamos, de esa comprensión que nosotros hacemos sobre el comportamiento de los demás, ¿sí? Yo interpreto el comportamiento de los demás y con base a esa interpretación, entonces yo comprendo y por ende actúo. Seguimos, por favor. Entonces vamos a mirar anatómicamente cómo es que se da esa cognición social, que es la que me permite comprender el comportamiento de los demás, ¿sí? Entonces, si decimos cognición social, ¿qué es cognición social? Cognición social son esos procesos cognitivos y emocionales que están involucrados en la interacción social, que incluyen ¿qué? Percibir, interpretar y dar respuesta a las intenciones, disposiciones y conductas derivadas de otras personas y del entorno. Esta es la teoría. Ahora veámoslo del cerebro. Entonces miramos esta imagen acá y vamos a evidenciar cuáles son los centros neuronales que activan esa cognición social, que activan esa cognición que nos lleva a comprender, ¿sí?, a los otros y el comportamiento de los otros. ¿Cómo se activa la cognición social? Inicialmente se activa haciendo yo una percepción. O sea, yo percibo, ¿sí?, conductas. Yo percibo acciones. O en su defecto no percibo, sino que pienso. Entonces yo pienso, ¿sí?, en los estados de conducta de las otras personas. ¿Por qué será que esa persona se comporta así? ¿Por qué será que la sociedad es así? Ay, ¿por qué será que en los noticieros se habla de tanta inseguridad? Entonces, miren que hay dos zonas que me permiten a mí activar la cognición social. El pensar en una conducta social o el yo percibir una conducta social. ¿Cuáles son los dos centros cerebrales que me permiten a mí accionar la cognición social? El primer centro cerebral es el surco temporal inferior. Ese surco temporal inferior es el que me permite a mí hacer, digamos, la función de este primer surco temporal inferior es la percepción y discriminación visual. Yo veo. Tú vas por la calle y viste que atracaste a alguien, que atracaron a alguien, ¿sí? Tú estás en el colegio y entonces estás percibiendo. Entonces, esa es la primera manera como yo activo la cognición social. Y cuando ya percibo eso, entonces sencillamente empiezo a pensar. ¿Qué sucede aquí? El cerebro, cuando nosotros generamos interrogantes, él no le gusta quedarse con ellos. Y así sea con mentiras, él los responde. Porque a él no le gusta gastar energía en interrogantes. Entonces, es importante que nosotros visualicemos que después que yo hago una percepción de una conducta o pienso, ¿sí?, sobre una conducta, en este caso social, entonces se activa inmediatamente la ínsula para poder interpretar esa emoción social y que yo haga una lectura de qué, de esa situación para poder inferir, ¿sí?, y de esa manera yo poder, ¿sí?, entender esa conducta y ese comportamiento. Luego de que la ínsula genera esa interpretación, viene la amígdala a ayudarme a qué, a detectar el estímulo y esa amígdala de alguna manera me ayuda a emitir una respuesta emocional. Entonces, literalmente nosotros hacemos una respuesta comportamental, pero biológicamente todo eso es lo que ocurre a nivel cerebral. Y de esa manera es que nosotros hacemos ese ejercicio, ¿sí?, de seguro los zapatos, ya. social. ¿Listo? Sí, ya me acordé que eran los zapatos. Por favor, recogemos la imagen. Yo le iba a decir antes, usted me ve a mí. La recogemos, por favor. Entonces, si se dan cuenta, con esta imagen que les acabo de describir aquí, se hace referencia a cómo pensamos acerca de nosotros mismos, de cómo pensamos acerca de los demás y también cómo pensamos acerca de esos comportamientos y esas relaciones que tenemos con otros.
Siempre nosotros estamos en esa constante, ¿sí? Interacción con otros, y esa constante interacción con otros activa estas zonas neuronales y nosotros tenemos que dar respuesta a ellas. Y esa respuesta se da de acuerdo a la interpretación que yo le dé a esa conducta que en ese momento se está dando, ¿sí? Ahora, con esto que quiero decirles, que la conducta social no se genera solamente, ¿sí? Desde lo biológico. La conducta social se genera también desde lo experiencial. Biológicamente hay estos procesos que se activan, pero experiencialmente ellas son las que permiten que se activen estas zonas, ¿sí? Esto no se va a activar si tú estás encerradito en tu casa, no haciendo nada. Pero es importante que nosotros tengamos en cuenta de que si bien es cierto, yo no debo evitar el estrés social, no dejando de salir o no dejando de relacionarme con otros. Porque de alguna manera es importante para el cerebro y para el desarrollo del ser humano interactuar con otros y hacer un ejercicio social. Porque de la interacción con otros, ¿qué hacemos nosotros? Activamos zonas neuronales que nos permiten aprender, para que nos permiten vivir experiencias, para que podamos tener la capacidad de resolución de problemas, para que tengamos la capacidad de enfrentar situaciones. Entonces debemos de alguna manera, ¿sí? Todos los días hacer interacción social para que nosotros podamos desarrollarnos y podamos crecer más. Entonces, evitando la relación con otros, ¿sí? Nos estancamos en desarrollo. Es decir, es importante la interacción con otros para la supervivencia. Porque vivimos en un mundo en el que cada día nosotros debemos aprender lo que Él nos ofrece y debemos enseñar a nuestro organismo a que se adapte a Él y que se acomode a Él y que podamos vivir dentro de Él. Y si bien es cierto, todas las situaciones que vivimos a nuestro alrededor activan todas estas zonas y a veces hay momentos en que no tenemos la capacidad para poder enfrentar esas situaciones, eso no quiere decir, ¿sí?, que nos vamos a alejar. Por ello, cuando una persona evalúa una situación como personalmente relevante, que incluye relación con otros o el entorno social, y percibe que esa persona no tiene los recursos para hacer frente o manejar esa situación, ahí es donde empieza a presentarse el estrés social. Entonces, ¿realmente qué genera estrés social? La relación interpersonal, la relación con otros, la relación con el contexto. ¿Qué es lo que genera estrés social, mis queridos estudiantes? ¿Qué es lo que genera? El no saber, ¿sí?, enfrentar o manejar ese suceso. Y entonces ahora vamos a aprender cómo nosotros podemos hacer ese ejercicio. Seguimos, por favor. Primero tenemos que aprender a identificar en nuestro organismo el estrés social. ¿Sí? Yo no puedo trabajar en algo que yo no conozco. Yo no puedo trabajar en algo que yo no comprendo. Entonces nosotros debemos aprender a identificar cómo se manifiesta el estrés social en mí y inmediatamente yo identifico, ¿sí?, las manifestaciones de estrés social en mí, entonces yo inmediatamente debo empezar a actuar. ¿Sí? Entonces, cuando yo evidencio sentimientos de incomodidad, ansiedad en situaciones sociales, estoy a las puertas de un estrés social. Porque si somos seres sociales, yo no puedo sentir incomodidad o ansiedad en un evento de relación interpersonal. Entonces, si yo estoy teniendo ese tipo de manifestaciones, estoy a las puertas de un estrés social. Entonces, sencillamente estoy detectando ese escenario y ¿qué debo hacer? Empezar a actuar, no quedarme con eso. Si yo estoy observando que estoy evitando las relaciones interpersonales, entonces estoy a las puertas de un estrés social. Vuelvo y repito, somos seres sociales. Y el hecho de que yo evite esa relación, algo está ocurriendo allí. Y evitarla me está llevando a mí a que tenga ciertas manifestaciones que se presentan cuando estoy en ese tipo de eventos. Recuerden, aquí el ejercicio no es evitar. Aquí el ejercicio es identificar y cuando yo identifico, entonces debo accionar. Si yo empiezo a manifestar sentimientos de angustia en un evento social, cualesquiera que sea, yo también tengo que darme cuenta qué es lo que me está generando esa angustia.
Entonces, todo parte de que primero identifique cómo está reaccionando mi cuerpo frente a las relaciones interpersonales que tengo y luego que yo identifique, entonces empezar a accionar sobre ellos. Esto, digamos, a nivel, digamos, general, pero a nivel biológico, si yo empiezo a evidenciar tensión psicológica o tensión física, ¿sí? Digamos, por la presión o situación social que estoy viviendo, es una manera de identificar estoy a las puertas o estoy dentro de un evento de estrés social. ¿Sí? Sudoración, frecuencia cardíaca excesiva, problemas de sueño, pérdida de apatía, somatización en el cuerpo, ansiedad constante, que son escenarios que yo evidencio que están en mí cada vez que yo tengo una experiencia, ¿sí? Social. Eso es una manera de que yo tengo que aprender. O sea, el primer paso para yo poder trabajar el estrés social es identificar cómo mi organismo reacciona frente a él. Y una vez que yo lo identifico, debo empezar a actuar. Seguimos, por favor. Hay 3 categorías principales de estresores sociales. Y yo les hago una pregunta. Eso que ustedes ven ahí, levante la mano quien no ha percibido o ha experimentado alguno de estas categorías. O sea, esto es el común denominador. O sea, nosotros hacemos parte de un contexto familiar y en ese contexto familiar evidenciamos muchas situaciones que nos pueden generar estrés social. Nosotros estamos en un contexto laboral y en ese contexto laboral vivimos en situaciones que nos pueden generar estrés laboral. Igual ocurre con el contexto educativo, igual ocurre con el contexto individual, ¿sí? Eso en cuanto a eventos de la vida cotidiana. Ahora entremos a la inclusión social. De alguna manera nosotros estamos enmarcados en un rol social. De alguna manera nosotros en ese rol social buscamos aceptación social. Entonces, todo esto que ustedes ven aquí es el común denominador que hace parte de nuestra vida. ¿Esto qué quiere decir? Que el estrés social de alguna manera lo tenemos ¿dónde? Aquí ven. Aquí. Acompañándonos en el hombro. Porque la sociedad en la cual nosotros estamos inmersos implica todo esto. Pero aquí lo importante es que podamos identificar para que podamos accionar. Seguimos, por favor. Ahora, pregunto, ¿estás solo frente a esto que tienes aquí en el hombro? O yo te quiero decir, no, no estás nunca solo. ¿Y por qué no estás nunca solo? Te lo voy a decir. Tienes el mejor aliado que te va a ayudar a poder enfrentar estas situaciones. ¿Sí? Cuando un individuo es expuesto a esas situaciones de exigencia, debe recordar que no está solo para enfrentar esa situación, que su organismo es el primer aliado para ayudarlo a enfrentar esa situación. Pero debe conocerlo y saber cómo él reacciona. Mis queridos estudiantes y público que nos escucha, nosotros debemos conocer nuestro organismo, porque él siempre nos va a decir que algo anormal está pasando. O sea, él siempre te va a dar información. Solo que estamos acostumbrados a pasar desapercibidos los mensajes que nuestro propio organismo nos da. Pero él es el primer aliado para ayudarnos a poder enfrentar el estrés social que comúnmente está en nuestra vida cotidiana. Ahora, él como primera persona, mira, antes que yo, desde mi grado de conciencia que tengo, porque todos los seres humanos tenemos un grado de conciencia y de razonamiento que de alguna manera nos permitiría, en algún caso, detectar estas cosas, pero no lo hacemos por el afán del día a día, pero nuestro organismo sí. Él es el primero que detecta los sucesos que anteriormente les describí como amenaza. Es el primero que lo hace. Entonces, sencillamente los detecta como amenaza y él dice, esto va a afectar mi supervivencia. Entonces, ¿qué hace él? Él sencillamente activa un conjunto de reacciones que implican respuestas conductuales y fisiológicas, ¿sí? Que le permiten responder hacia eso que en ese momento se está dando, ¿sí? ¿Para qué él genera ese tipo de respuestas conductuales y fisiológicas? Él genera ese tipo de respuestas conductuales y fisiológicas para buscar adaptarse lo más posible a la situación. Seguimos, por favor.
aquí hay 3 fases que quiero que cada uno de ustedes empiecen a identificar. Después, esas respuestas conductuales que les acabo de mencionar se dan en nosotros en estas 3 fases. La primera fase, él evidencia una amenaza que va a afectar su supervivencia y él activa, ¿sí?, una alerta. ¿Cómo activa él una alerta? El hipotálamo estimula las glándulas suprarrenales. ¿Dónde están las glándulas suprarrenales? Arriba del riñón. Entonces, ¿qué hace él? Estimula las glándulas suprarrenales y secreta adrenalina. ¿Sí? ¿Qué hace la adrenalina? La adrenalina, ¿sí?, su objetivo es suministrar energía en nuestro cuerpo en casos de urgencia. Ojo lo que les acabo de decir. En casos de urgencia. Es decir, nuestro organismo no tiene que estar secretando adrenalina constantemente, ¿cierto? Porque cuando él secreta esta adrenalina, en un caso de urgencia, miren lo que sucede en nuestro organismo como respuesta fisiológica. La frecuencia cardíaca, ¿sí? Hay vasodilatación y hay aumento de la vigilancia, ¿sí? Y ese aumento de la vigilancia es producido por la noradrenalina. Entonces, si usted tiene que estudiar, qué pena, pero para él la prioridad ahorita no es estudiar. ¿Por qué? Porque está, ¿qué? En un aumento de vigilancia. ¿Por qué un aumento de vigilancia? Porque hay un evento amenazante y él está atento a esa amenaza. Él no está atento a otras cosas. Está atento a ese evento amenazante que está, y él tiene claro que está afectando su supervivencia. ¿Listo? Si usted no le presta atención a esa primera fase, entonces se pasa a la segunda fase. Por lo regular, no le prestamos atención a esa primera fase. ¿Ya? No le prestamos atención. Y entonces nos vamos a la segunda fase que se llama defensa o resistencia. Ella se activa sola porque vemos que ese estrés se mantiene. Es decir, este no ha hecho nada. Ya le mandé alertas, el corazón, pero como que para eso no, para él o para ella eso no es importante. ¿Sí? Ya te das cuenta que has perdido tu nivel de concentración frente a otras cosas básicas y que estás un poquito más activo frente a otras cosas, pero para ti eso no ha sido importante. ¿No? Entonces, como él ve que no has hecho nada, entonces pasa a la segunda fase, ¿sí? Y esa segunda fase él dice, esto se va a mantener por un buen rato. Entonces, ¿qué hace él? Nuevamente, esas glándulas suprarrenales que están encima del riñón, y miren que estoy hablando de un órgano importante que se está activando, ¿qué secreta? Cortisol. ¿Y qué hace el cortisol? Mantener constante el nivel de glucosa sanguínea para nutrir los músculos, el corazón y el cerebro. ¿Por qué él, digamos, sube ese nivel de glucosa para nutrir los músculos, el corazón y el cerebro? Porque él está ¿en qué? ¿En posición de qué? De resistencia. Adicional a esto, ese cortisol asegura la renovación de reservas. Es decir, todo lo que llegue a ti va a ser ¿para qué? Para resistir la condición en la que estás. Entonces, todo lo que tú comas, mi querido amigo, no te va a nutrir. Todo lo que tú comas, ¿sabe qué va a hacer? Para él guardarlo. ¿Por qué? Porque como tú no le has prestado atención a la primera fase, él dice, esto se va a demorar, así que yo necesito reforzarme. Y todo lo que tú comúnmente haces para mantenerte, él lo toma solamente ¿para qué? Para reforzarse. ¿Ya? Entonces, es una fase de resistencia y en esa fase, ¿qué está haciendo el organismo? Aguantar. Aguantar. La pregunta es, ¿cuánto vamos a demorar con el organismo aguantando? Entonces, como el organismo de esto lo hace desde un proceso que se llama homeostasis, busca la manera de equilibrarse. Entonces, como él está buscando la manera de equilibrarse, nosotros pensamos que somos los ¿qué? Los super, que todo lo podemos controlar, que todo lo podemos manejar.
Y no sabemos que es que no estamos controlando, sino que el organismo está dando ¿qué? La quinta, la sexta y la séptima milla. Porque es que cuando estamos en la fase 2 no estamos en la primera milla. Estamos en la cuarta y la quinta. Incluso a veces nos demoramos tanto en esta fase que lo llevamos a la 10ª milla y cuando lo llevamos a la 10ª milla pasamos a la tercera fase que es agotamiento o relajamiento. Y esta fase de agotamiento se instala cuando ya el organismo dice, no te pone las pilas. Bueno, entonces yo te voy a poner las pilas. Y entonces empieza a mostrar agotamiento. ¿Ya? No me estás durmiendo. Ok. Entonces te pongo a que te duermas en cualquier parte. ¿Sí? Ah, ¿tú te crees que estás moviéndote mucho? Bueno, te pongo a que te duela todo el cuerpo y que tú tienes que buscar la manera de acomodarte. Entonces, pero resulta que esta situación persiste y se acompaña de una alteración hormonal crónica. Y esta alteración hormonal crónica genera consecuencias orgánicas y psiquiátricas. No crean ustedes que los estados psiquiátricos elevados que se ven en nuestra sociedad son gratis. Todos los cuadros psiquiátricos que se ven en nuestra sociedad actualmente son el resultado del mal manejo del estrés social. Porque es que tu organismo te está avisando. Por eso te digo, no estás solo. Es que ¿cómo hago? Oye, pero si tu organismo te está diciendo qué vas a hacer, pero no le estás prestando atención. Ahora, si la situación persiste todavía más, es posible que el organismo se encuentre ya desbordado en el colapso e inclusive agotado. Entonces, ¿qué hace él? Poco a poco, esas hormonas que les mencioné hace un rato, ¿sí? Ya esas hormonas, el organismo las secreta, pero ¿sabe qué? Ya la reacción de esas hormonas ya no funciona. Él emite esas hormonas, pero nada, ya eso no funciona. Y entonces, ¿qué pasa? Que como no funcionan, empiezan a acumularse en la circulación. ¿Y sabe qué pasa con esa acumulación de esas hormonas en la circulación? Invaden ese sistema, ¿sí? Con estas hormonas que terminan siendo un impacto negativo sobre la salud. Y por eso hoy vemos tanto cáncer y este tipo de enfermedades, ¿sí? Somáticas, que no les encontramos por ningún lado evidencia biológica. Por esto. Y entonces nos hacemos la pregunta, ¿por qué esto? ¿Por qué aquello? Y sencillamente, ¿quién ha llevado allá? Nosotros mismos. ¿Ok? Entonces, ¿qué está generando estrés social? ¿Qué está generando estrés social? Si todo lo que está generando estrés social lo vivimos todos los días, o sea, ¿vas a dejar de ir a trabajar? ¿Vas a dejar de criar tus hijos? ¿Vas a dejar de formarte educativamente? No, esas cosas hay que seguir haciéndolas. Pero ¿qué tenemos que hacer? Darles manejo. Seguimos, por favor, para ya ir culminando. Atrás. Aquí les tengo unas técnicas de relajación. Hoy vivimos una, ¿no? Espero que hayan tenido la oportunidad de estar en ella, ¿no? Miren que lo que les traje no es la superterapia que vale los 200,000 pesos, no. Si sufres estrés, ya sea agudo o crónico, estas técnicas son efectivas para luchar contra él. El cerebro se alimenta de oxígeno y de glucosa. Y la mejor manera de oxigenar el cerebro es con el ejercicio y con la respiración. Pero no yéndote al gimnasio. Es que tú puedes ir todos los días al parque y caminar y ese ejercicio oxigena tu cerebro. Entonces yo no te estoy, es que me sale caro salir del estrés. Yo no te estoy mandando a que pagues un gimnasio. Yo te estoy diciendo, sal a caminar todas las mañanas. ¿Sí? Yo te estoy diciendo, haz ejercicios de respiración. ¿Por qué? Porque cuando estamos en estados de estrés, ¿sí? Se bloquea, ¿sí?
el flujo de oxígeno al cerebro. ¿Por qué ustedes creen que una persona cuando está enojada la dibujan con la cabeza roja? ¿Ya? Pierde el flujo de oxígeno. Entonces, ¿qué necesitamos? Enviar oxígeno al cerebro para que él pueda, ¿sí?, liberarse y entonces pueda darnos la oportunidad de poder visualizar las cosas mejor. Entonces, cuando sientas que todo te sobrepasa, tómate unos minutos para respirar y conectarte contigo mismo. Y esos ejercicios son sencillamente inspirar, y eso es un ejercicio que lo puedes hacer 3 veces. Inicialmente, cuando tú tomas aire, tú ves que no te alcanza a llegar ni siquiera a lo profundo porque estás tensionado. Pero ese primer momento está preparando tu organismo para que puedas empezar a hacer ese ejercicio. Ya la segunda vez, ya el organismo sabe qué es lo que tú vas a hacer, entonces ya él empieza también a ayudarte. Acuérdense que él es el más interesado, tristemente, en que salgamos de ese estado. Y él hará todo lo que tenga que hacer para ayudarnos a nosotros a que salgamos de esa condición. Entonces, cuando él ve que tú la primera vez y tú ves que no pasa de aquí porque estás demasiado, él dice, ay, se acordó. O sea, como que va a empezar a hacer algo. Entonces, venga, vamos a ayudar. Entonces, ya tú en esa primera parte y ya en la segunda, que tú empiezas a tomar nuevamente, ¿sí?, respiración, sentirás como tu abdomen y pecho se levantan ligeramente. Y mientras haces este ejercicio, lo mejor que debes hacer es ahí, para concentrarte en eso, es cerrar tus ojos. Entonces, cierra tus ojos y te concentras en cómo haces ese ejercicio de respiración y cómo ves que ese pulmón empieza a expandirse y luego con los ojos cerrados empieza también a botar y empiezas a sentir cómo esa sensación de expulsión sale. Necesitas cerrar los ojos, ¿para qué? Para desconectarte y concentrarte en lo que estás haciendo. Es un ejercicio importante que va a ayudar en estrés social. La relajación muscular es otra buena idea para reducir de manera notable el estrés. Hoy la chica les hizo yoga y al inicio les hizo relajación muscular, les dio las dos. O sea, al principio hizo relajación muscular y al final hizo yoga, ¿sí? Desconéctate, ¿sí? Son muchísimas las personas que se encuentran inmersas en esa espiral del trabajo y la familia, ahí metidos en eso, y en la que no ven salida por ningún lado. Entonces la invitación aquí es que de vez en cuando se tomen un tiempo para conectarse con su yo interior y liberar todas las preocupaciones. Váyase. No, yo no tengo plata. Yo no te estoy diciendo que te vayas para Hollywood. Yo te estoy diciendo, vete para el río. ¿Ya? O sea, porque todo tenemos que moneditar, ¿cierto? Yo no te estoy diciendo que te vayas para Cartagena. ¿No? Yo te estoy diciendo, vete para ir para el río, vete, métete y métete en esa agua fría. ¿Ya? Yo te estoy diciendo eso, ¿ya? Pero yo no estoy hablando de ese Hollywood. Ok, listo. Bueno, si ve que se fueron por otro lado, ya se desestresaron. Ah, así me gusta. ¿Les costó? Nada, mira, se rieron un poco. Yo les garantizo que ahí destensionaron muchas cosas. Entonces, otra buena idea para relajarte es apostar por una técnica de relajación, ¿sí? Como el yoga, el tai chi. Son artes orientales que logran generar una gran sensación de bienestar y paz mental. Y vea, Ciudad que se respete tiene espacios de sesión de yoga. Eso era antes, que eso no se escuchaba. Pero ahora, como el estrés social está ahí a la vuelta de la esquina, mira que lo tenemos aquí en el hombro, eso está. No, yo no tengo plata, entonces vaya al parque y camine todos los días. Pero no hay, digamos, excusa. ¿Listo? Se están riendo todavía porque los mandé para Hollywood. Ay, señor, ¿qué es esto? ¿Listo? Yo sé que los que están del otro lado no saben lo que les estoy diciendo, pero bueno, quiero finalizar con esta frase diciéndoles que la felicidad comienza con nosotros mismos. Si bien es cierto, la Organización Mundial de la Salud está mencionando en este momento que el estrés social es una de las enfermedades que está realmente matando la sociedad.
lo está haciendo más que quizás otras enfermedades. Porque sencillamente el estrés social está de alguna manera desequilibrando todo nuestro organismo. ¿Sí? Entonces, hay que tomarnos el tiempo para cuidarnos. Hay que sacar este espacio porque de lo contrario, cuando lleguemos a fase 3, ya va a ser complejo, porque ya vamos a quedar con secuelas. ¿Listo? Y bueno, ya nos tocará obligatoriamente hacer un ejercicio, pero no es la intención. Entonces, me alegra mucho haber compartido con ustedes ese espacio y espero que la información que les he suministrado haya sido valiosa para ustedes. Qué pena, no me estaban escuchando, estaba felicitando a la doctora Olaiza porque toda la tarde de hoy, a partir de las 2 de la tarde, se llevaron actividades por lo del Día del Cerebro. Hubo actividades diversas en donde los estudiantes tuvieron la oportunidad de tener muy de cerca todo lo que tiene que ver con los procesos cognitivos como tal. Hubo retos de cerebro, estuvieron en el laboratorio, hicieron ejercicios, los docentes nos acompañaron en el proceso y pues estos espacios son muy beneficiosos. De todas maneras, la temática es tan interesante como les decía también el doctor Mario. ¿Por qué? Porque la neurociencia tiene que ver mucho con su formación disciplinar. Ustedes son psicólogos que salen con una orientación comunitaria y miren de todo lo que les ha hablado tanto el doctor Antonio como la doctora Olaiza. Lo importante que es para ustedes en su formación saber de esta temática porque es el tema actual. Y que mientras ellos estaban hablando, yo veía que algunos se tocaban el cuello, se tocaban aquí, decían, ay, sí, es verdad. Sí, es verdad. Entonces, miren que definitivamente todos estos espacios nos sirven para crecer profesionalmente. Entonces, nuevamente, muchísimas gracias, doctor Olaiza, muchísimas gracias al doctor Antonio y a ustedes por estar aquí presentes y aprovechar estos espacios. Y a las personas que nos están oyendo de manera virtual también, muchas gracias por asistir y pues preparar otros eventos que tengan que ver con Jueves de Psicología que sean tan interesantes como estos. Muy buenas tardes y pues un abrazo a todos. ¡Bravo!